Ya. Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Dosis de Tiempo. Mi nombre es Benjamín y hoy día vamos a preparar un café de 504, tostaduría de Valparaíso. Es un café de Honduras, de la región de Las Capucas, en Copán. El productor se llama Francisco Villeda, Río Colorado, me imagino que es el nombre de la finca. Y es un Obatá, ahí pueden ver la información. Es un variedad Obatá cultivado entre 1540, 1450, perdón, metros sobre el mar. Es un proceso lavado y nuevas de cata que aparecen acá en el mismo envase. Eh, Frutos amarillos, panela y naranja. ¿Ya? Ahora, este café lo probé, me lo regaló Oscar Almazábal, de 504. El otro día que vino a una reunión que tuvimos de ANAPAC. Eh, lo probé, estaba bien rico, estaba bien como dulzón y me parece que sería una muy buena opción para prepararlo en espresso. ¿Ya? Así que lo vamos a preparar en la máquina que está ahí. ¿Ya? Acá estamos en el nuevo estudio de dosis de tiempo. Estamos ahí como armando unos sillines, la productora ejecutiva. Eh, y aquí estamos como viendo más o menos cómo lo vamos a preparar. Eh, lo vamos a preparar igual en la Marzocco Mini, que es la máquina que hemos usado. Es la máquina que hemos usado para otras oportunidades para hacer Allongé y Sprower. Eh, pero lo vamos a usar para expreso hoy día. Nunca me di cuenta recién que nunca hemos hecho expreso en las sesiones. Eh, Así que igual como que vamos a ir probando un par de recetas y va a ser más fácil como llegar y cambiarlo. Entonces, variedad o batá. Yo antes de este café nunca había probado un café que fuera de variedad o batá, que aparece ahí, ¿cierto? Y la OATA me puse a revisar igual. Según World Coffee Research y según la información de Ana Café, eh, es básicamente una variedad que es un híbrido entre Villa Sarchi y Timor. O sea, es un Sarchi Mora, ya que es como grupo de nuevas variedades como híbridas. Eh, y ese Sarchi Mor lo cruzaron con un catuay rojo y eso es lo que se conoce hoy día como un OATA. Ahora, esa variedad, Ogata, se ve mucho en Brasil últimamente, no es tan conocida en otros países como Colombia, por ejemplo. En Colombia sigue imperando mucho lo que es caturra, lo que es pin borbón o borbón rosado, lo que antes era conocido como borbón naranjo. Eh, y en principio como que busco en este tipo de variedades, por lo menos por lo que le digo, de que si bien no es necesariamente una variedad que se caracterice tanto por sus sabores o aromas como tan marcados, como por ejemplo si lo pasa con Wush Wush, Geisha, Sidra, ese tipo de variedades que son un poco más exóticas o más que exóticas son como más populares en competencia y cosas así. En esta variedad sí hay una suerte como de preferencia por esta variedad por productores, porque es muy resistente a roya, a una de las como grandes plagas o más bien como problemas, ¿cierto?, que enfrentan los productores como para efectos de que la planta al final sobreviva y que produzca como buenos resultados, que tenga buena producción, etcétera. Y dicho con eso, también como que también se supone que tiene buena calidad en taza, me pareció que era un café súper agradable. Eh, y además es de Honduras, que Honduras también es el país que, ¿cómo se llama? Oscar también importa directamente. Entonces, este Bogotá lavado, mucho de lo que, como vas a ver el café, independiente de la variedad, va a ser principalmente dado por el proceso, porque como todo el proceso post cosecha que tiene la variedad. De la misma manera en que yo, por ejemplo, una uva de, de Carmener, la podría tratar como si fuera un vino blanco o un vino tinto, dependiendo como de cuánto tiempo el jugo, ¿cierto?, tiene contacto con la piel de la uva. Acá, por ejemplo, cuando un café lavado, un café natural, etcétera, como que eso para mí es un mayor indicador de cómo vas a ver el café que la variedad, por ejemplo. Dicho eso, hay variedades que tienen como sabores mucho más marcados, que al final se expresan de mejor manera con ciertos procesos. De la misma manera que pasa con el vino, ¿cierto? Que por ejemplo un Merlot, un Carmener, un Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, tienden a verse como vinos tintos, mientras que variedades como Sauvignon Blanc, por ejemplo, Chardonnay, tienden a verse como vinos tintos, o sea, como vino blanco, perdón. Entonces ahí hay como una suerte como de correlación. ¿Cómo está? Ya, entonces ahí vamos a preparar este café.
en espresso. Voy a dejar esto un poquito más para acá. Y el café lo vamos a poner en mi molino que ocupo siempre, que es el JX Pro, ¿ya? De Easy Presso. Eso tengo acá. De nuevo, como por referencia, yo normalmente uso entre 13 a 15 como desde el cero para este molino para espresso, que es lo que vamos a usar ahora. Entonces yo voy a usar yo creo que un 14. Entonces está partiendo del cero. Entonces ahí pueden ver cero. ¿Ok? Y 10 una vuelta completa y después voy al 4. Entonces voy a dejar en el medio, ¿ya? Y voy a estar usando para estas canastas, que son canastas de 20 gramos, voy a estar usando 15 gramos, ¿ya? Eh, bueno, igual la receta es como súper arbitraria, es igual una receta que me ha funcionado súper como frecuentemente en expreso. Por ejemplo, acá en Tolva tengo el Caturra Achioso de Finca de Reserva que probamos la otra vez. En prensa francesa, lo probamos. Y normalmente uso como 15 gramos para 45 en taza en unos 15 segundos. ¿Ya? Entonces, tengo acá demasiado café. 14, 15. Ya. Ahora, un poco como para cachar más o menos cuál es mi punto de partida, igual uno puede revisar un poquito el café. Aquí yo igual veo que es un tueste relativamente ligero, entonces, claro, además que está mucho más pensado para filtrados, más que para expreso. Ahora, en verdad el color no es el único indicador de cómo está tostado el café y al mismo tiempo, de repente, no sé, pues hay también tuestes que son muy ligeros, pero porque reposaron más tiempo o porque, por ejemplo, eh, parte del tueste, o una parte mayor del tueste, pasó después del primer crack, probablemente un tueste mucho más desarrollado de lo que uno esperaría por el color. Entonces, vamos a tener como esa referencia solamente de un café que yo considero un tueste relativamente ligero. Ya. Esto fue tostado el 26 de julio, así que tenemos más o menos unas 2 semanas y media de reposo. Una 2 semanas más o menos. Ahora, no había hecho muchos videos como con tostadores de regiones. Eh, Al final me puse un poco como a ver de que ya habíamos usado el café de Quique Método Café, el morón rosado de Finca La Esperanza. Después usamos el café de acá de Primates, ¿cierto? El Perú, la Fortaleza, Talca. Ahora nos vamos por algo de Valpo igual. Y probablemente la próxima semana ya vamos a estar usando un café de Treciclo de nuevo. ¿Ya? Hola, hola. Nos vamos moliendo nomás. Este café tengo entendido que le llegó hace poco igual a Oscar y a los chicos de 504. Eh, Así que igual también uno realmente no sé, pues tiene que igual considerar como todo el tiempo que quizás es necesario para catar bien el café, para como encontrar el tueste en específico. De repente también es muy común que eh, uno tuesta el café y como que ya está bien, funciona bien, pero con el pasar del tiempo igual hace uno hace un par de modificaciones que pueden funcionar mucho mejor. Eh, Hace poco probé el Salvador de Primates, también estaba muy bueno. Bueno, vamos a ver si lo probamos después. Estoy pensando igual como en volver a tostadores de Santiago, que hay como hartos más igual. De repente buscar los tostes nuevos de OGR, de repente repetirse tostadores, Cafeterra, por ejemplo. ¿Ah? No, hay tostadores que no vamos a probar. Estamos a punto de terminar acá. Ya. Y de nuevo, vamos a usar 15 gramos de café. Y yo creo que voy a apuntar a un expreso de unos 40 gramos.
Ahora, para la distribución del café, en verdad no voy a hacer nada de especial. Simplemente voy a romper como con estas agujas, los grumos, y después voy a tampearlo. Uy, ¿para cuándo se pone el King Solomon? Puede que para la próxima semana también, si se portan bien. Ya está todo casi listo, pero estoy esperando un par de cosas como para hacer un lanzamiento más bacán. ¿Ya? Ya, de detalles. Entonces, la máquina de expreso está seteada con una presión desde la bomba de 6 bares. ¿Ya? Esa es la presión que yo igual recomiendo para muchos de mis clientes de asesoría, porque directamente a menor presión sube la extracción promedio. Eso es un punto. ¿Ya? Otra cosa, voy a mover un poquito esto para allá. Ya. Otra cosa es que la temperatura acá la tengo seteada en unos 94 grados, ¿ya? Entonces no es la temperatura más alta del mundo, pero también no es relativamente baja, como igual está dentro del rango como que la mayoría de las cafeterías trabajan. El portafiltro lo dejo metido en la máquina, lo dejo en el grupo, no apretado obviamente para no desgastar como la empaquetadura. Eh, y cuando saco el portafiltro, purgo. No es que voy a purgar como justo antes de meter el portafiltro porque voy a perder tiempo, ¿cierto? Si como que tengo todo listo y después me purgo de nuevo, uno ya había purgado antes, entonces ¿para qué voy a purgar de nuevo? Y voy a estar como esperando que deje de gotear para después llegar y meter el portafiltro. Entonces eso. Entonces ahora saco el portafiltro, me aseguro que el portafiltro y la canasta estén calientes, ¿cierto? Seca y limpia. Entonces me preocupo de que esté así reluciente. ¿Ya? Voy a usar 15 gramos de café. Uso este anillo, ¿cierto? Para que no se me rebalse todo esto. Y acá voy a usar estas agujas para simplemente romper los grumos. Así. Y voy hasta el fondo y después voy subiendo de a poquito y me debería quedar algo como eso. ¿Ya? Le pego un pequeño golpe hacia abajo, saco el anillo y con un tamper como muy común y corriente voy a presionar sin tanta fuerza directamente hacia abajo, un movimiento súper fluido hacia abajo y nada más. ¿Ya? No es necesario presionar con tanta fuerza, en verdad no tiene ningún sentido, porque es pura como lesión innecesaria, y en verdad una manera que pueden hacerlo como para no hacer fuerza innecesaria es hacerlo sobre una mesa y decir ya, onda, hasta qué punto en verdad voy a encontrar una resistencia de algo que no se va a seguir moviendo. Esa es básicamente la resistencia como que debería estar usando para tampear, debería ser la menor fuerza posible que genere el mismo resultado, ¿cierto? Porque lo contrario estoy puro gastando fuerza por las puras, ¿ya? Me preocupo de limpiar por arriba, ¿cierto? El portafiltro, las boquillas, para que no haya café acumulado en el borde de la empaquetadura, ni café que vaya como quedar, café molido, ¿cierto? Que vaya a quedar en la taza. Me preocupo de secar acá, pongo mi balanza, y aquí voy a usar una pequeña taza. Entonces, al segundo 4 empieza a salir el primer como chorro de espeso. Y voy a estar apuntando un expreso, como decía, de unos 40 gramos. ¿Ya? Ya, entonces quedó en 41 y fueron 18 segundos en total. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro expreso. ¿Ya? De nuevo, no es un expreso como que sea tan oscuro tampoco, porque el tueste igual es relativamente ligero. Acuérdense siempre de soltar el portafiltro de la presión, ¿cierto? Acá, para que no se vaya acumulando. Y vamos a hacer un par de observaciones acá. Entonces, la crema del espresso, al final acá, como un espresso doble, igual como que alcanza a cubrir todo. En verdad la crema a mí personalmente no me importa tanto cómo se ve ni cuánto cubre. En un campeonato sí es súper importante que el espresso, por ejemplo, una competencia barista, la crema cubra toda la superficie.
te ponen puntos por eso, ¿cierto? Acá simplemente me preocupo como de revolver bien y no tomar ni muy rápido ni muy lento porque al final quiero que el primer sorbo no me queme la lengua. Si estoy preparando el café como a una temperatura relativamente alta, algo que he visto que muchos baristas hacen es que de repente como que calibran el espresso y lo prueban como recién salido de la máquina. Cuando en circunstancias reales la mayoría de los clientes lo van a probar quizás un minuto después o algo así porque el café llega a la mesa o quizás se lo toman, revuelven, le echan algo. Eh, y no es como que lo vayan a probar como a esa temperatura, ¿cierto? El café igual se enfría relativamente rápido al principio y después como que mantiene su temperatura un poco más tiempo. Entonces, trato de revolver un poquito, como dejarlo estar y después tomo un sorbo como relativamente lento. ¿Mm? Está intenso, pero no está tan intenso como para que se sienta demasiado saturado. Que algo que igual es como positivo inmediatamente. Uno igual busca una bebida intensa en un espresso. Ahora, lo que yo busco en un expreso particularmente, que igual podemos ir hablando como de distintos enfoques para sacar distintas cosas, lo que yo busco en un expreso es como claridad de notas de cata, claridad como de los sabores que, por ejemplo, un tostador me está diciendo que se supone que tengo que estar en el café. Eh, Busco balance, por otro lado, ¿cierto? Busco que el café no sea ni demasiado ácido ni demasiado amargo, que no tenga un dejo desagradable como astringencia. Eh, entonces, en ese sentido, también busco como en un segundo plano como cosas más táctiles, que el café sea, que tenga una textura o sedosa o terciopelada o cremosa, ¿cierto? En boca, que tenga un peso medio a como pesado, ¿cierto? A un peso ligero, dependiendo del café. Eh, y aquí como que en verdad lo encuentro un poquito plano por el momento. Entonces voy a ver cómo lo puedo ir cambiando ahora. Siempre a medida que va bajando la temperatura un poco, va subiendo un poco la acidez, en parte porque las cosas que contribuyen a la percepción de acidez del café, que ojo que no son solo ácidos, eh, tienen normalmente una densidad o una solubilidad más bien eh, menor, ¿cierto? O sea, perdón, mayor. Entonces, a medida que baja la temperatura, ¿cierto? Siguen siendo solubles. Eh, y son más presentes, ¿cierto? Y son más fáciles de disolver en nuestra salida y todo. Ya, es un espresso súper dulce, o más bien como alta sensación de dulzor. Sí encuentro que esa naranja, como cáscara de naranja, está un poquito más marcada que otras cosas quizás. La panela y como el fruto amarillo, quizás como que falta un poquito ajustar un par de cosas para que esté un poco más claro y como que quede un poco más balanceado. Diría que es un buen espresso, que si me lo encuentro en una cafetería como que va a estar rico, va a estar como agradable, pero quedan un par de cosas como que se pueden mejorar. Por ejemplo, la sensación como del retrogusto o postgusto, como uno le quiere decir, el sabor residual en boca, no es tan agradable. Es un poco áspero, es un poquito como amargo. Yo diría que eso se puede arreglar un poquito, quizás cortando el expreso un poquito más corto, es decir, haciendo, en vez de 15 para 41, quizás haciendo un 15 para 39, 15 para 38, ajustando un poquito eso para como no alcanzar a tener como esos sabores que son más propios de canalización, que va ocurriendo con mayor como facilidad a medida que el shot de espresso avanza. A medida que el flujo de agua se va abriendo paso a través del café, obviamente se va llevando café, se va como disolviendo muchas cosas y se va abriendo canales a medida que son cada vez más fáciles. Ahora, ¿cómo uno soluciona eso? Por un lado, distribuyendo mejor el café en el portafiltro y por otro lado, moliendo más grueso, haciendo que al agua no le cueste pasar uniformemente por todos lados. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer acá es, por ejemplo, moler un poquito más grueso y apuntar a un expreso un poquito más corto. Entonces, en vez de moler en el 14, voy a moler en, yo diría que un 14.75, que es tres cuartos, ¿cierto? Hasta llegando al 5, ¿ya? Entonces, los mismos 15 gramos, voy a purgar un poquito acá, y voy a apuntar a cortarle el expreso un poquito más corto, o sea, unos 39 más o menos de bebida, ¿ya? Eso debería ocurrir en menos tiempo, ¿cierto? Porque al final, si es que yo estaba haciendo esto en 18 segundos, si estoy moliendo más grueso y estoy apuntando a un expreso más corto, ambas cosas deberían contribuir a que quizás estoy llegando a los 15 segundos o menos incluso, ¿ya?
Eso por ahora. Ahora, si este sabor como medio, como ese dejo como medio desagradable de fondo, persiste. Por un lado, quizá en el próximo expreso puede que esté más claro de por qué es ese dejo, porque si yo ahora estoy ajustando concentración y extracción, quizá me queda más claro si es que ese dejo como medio amargo, medio como desagradable al fondo, es más por una acidez clorogénica, por ejemplo, que es un gran contribuyente de amargor, o es directamente un compuesto como más pesado, más amargo, que se extrae después. Eh, para lo cual tengo como dos maneras distintas de arreglarlo, ¿cierto? Si es que estoy tratando de evitar esa acidez clorogénica que se sienta amarga, puedo, por ejemplo, subir la temperatura eh, y lo contrario, ¿cierto? Si es que se trata más como de un amargor como de algún compuesto producido en el tueste o algo así. Entonces, acá siempre estamos, en la mayoría de los casos, viendo cómo controlamos por dos lados distintos, concentración y extracción. En principio, siempre el café sabe a cómo sabe la extracción máxima del café, porque como las partículas se extraen por fuera, desde fuera hacia adentro, las partículas por fuera, ¿cierto? El sabor que entregan es el sabor propio de una extracción máxima de todas esas regiones. Y a medida que voy entrando la partícula, voy teniendo cada vez menos compuestos más pesados, ¿cierto? Como contribuyen a la bebida. Entonces, al final todo sabe como la extracción máxima. El tema es más como que si es que, por ejemplo, estoy extrayendo harto, pero estoy extrayendo muy rápido, en principio igual tengo una sobre representación de compuestos más fáciles de extraer. Ahí vamos a ir viendo cómo se comporta, pero ya hice el ajuste en el molino. Voy a moler ahora 15 gramos más, un poquito más grueso, y volvemos a hacer el espresso. Entonces son de nuevo 15 gramos y como antes apuntamos unos 40 gramos, ya quedamos en 41. Vamos a apuntar a unos 39 más o menos, 38. No es tanta la diferencia que creo que es necesaria, pero de repente sí, una diferencia así de pequeña igual hace el efecto como de que uno al tomar el espresso inmediatamente se siente mucho más redondo, se siente mucho más complejo, se siente mucho más dulce. Eh, no porque el café en particular sea dulce de nuevo, sino porque no estamos como alterando el balance entre acidez y amargor, ¿cierto? Con algo más amargo, por ejemplo, o algo más ácido, sino que tampoco va balanceado. ¿Ya? En la mayoría de los casos, diría que la mayoría de las veces, la mayoría de los casos diría que la mayoría de las veces, fíjense esta, mayoría al cuadrado, diría que encontrando la taza más balanceada, encontramos una taza más dulce. O sea, si encontramos una taza que no está ni muy ácida ni muy amarga, eso ya va a ser un café más dulce, con una percepción de dulzor más alta. Vamos a poner acá. Claro, el siguiente paso que sería, si es que todavía me queda como algo por arreglar, sería quizás ajustar temperatura, para lo cual voy a tener que esperar un poco y voy a tener que, por ejemplo, mover la temperatura de un lado para otro, eh, esperar que se ajuste, ¿cierto? Si es que quiero bajar la temperatura de la máquina, tengo que igual gastar un poco de energía, tengo que, por ejemplo, oprimir el grupo para que salga más agua y como que el grupo en general se enfríe, para que apunte a una temperatura más baja, o de lo contrario, si es que quiero que el café sea más caliente, el agua esté más caliente, ¿cierto? Tengo que esperar un poquito a que caliente. Algo así de sencillo. Ahora es entretenido esto porque igual esto es como la pega que uno normalmente hace en barra. Creo que muchas cafeterías y baristas, para todo lo que hemos hecho hasta ahora, quizás con excepción de la Noche y del Sprover, eh, todo lo que hemos hecho hasta ahora como en preparar cafés filtrados, estos métodos manuales, calibrar una receta no es algo como que se vea tanto. O sea, normalmente uno quizás la va calibrando como con el tiempo, pero no es como que uno haga un filtrado, otro filtrado, otro filtrado. En cambio, un expreso, la pega de prácticamente todos los baristas es como ver calibrar el expreso a medida que están como cogiendo un turno. Eh, Así que esto igual puede que sea como un poco más iluminador para gente que tiene alguna duda en eso. Eh, Eso no, mencioné igual como de paso que si es que uno se encuentra con amargor en el café, de partida no todo el amargor es malo, el café igual es amargo como también es ácido, y ninguna de esas dos cosas como por sí solas son necesariamente buenas, la idea es como que esté balanceado. Eh, y ahí también viene como que sea un tueste como adecuado, que no sea demasiado oscuro, demasiado claro.
Entonces ahí como que pensar en amargor como algo como eminentemente negativo, no creo que sea como una mejor manera. Eh, pero al final siempre estamos buscando como un balance entre acidez y amargor. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tengo los 15 gramos molidos en la molienda como nueva. Eh, de nuevo, antes estaba moliendo en 14, ahora estoy moliendo en 14,75, o sea, casi 15. Ya, retrocé un poquito. ¿Qué pasó? Ya, 15 gramos acá. Perfecto. Y tengo que purgar acá. Entonces, de nuevo, dejé el café dentro del portafiltro, eso igual lo pueden dejar como limpio dentro del portafiltro, pero si es que estoy sacando el portafiltro, purgando, dejando esto limpio, después volviéndolo a meter, para esperar el siguiente expreso, eso significa que en la práctica estoy purgando más de una vez como entre cada café, entre cada expreso. Mientras que si dejo el café acá, ¿cierto? Si dejo el café como dentro de la canasta, en principio solo estaría purgando una vez entre cada expreso y estaría gastando básicamente la mitad de agua entre medio de cada expreso. Se purga ahora. Me preocupo de que esté limpio, seco y caliente. Ya, ahí estamos de nuevo. Y vamos con los pinceles. De nuevo voy a usar la herramienta, ¿cierto?, de agujas para romper grumos. Esta distribución de espresso probablemente va a estar mejor. No necesariamente porque esté haciendo algo distinto como en la distribución con la aguja ni nada, pero como es una molienda más gruesa, de partida ya tengo menos grumos y es más probable que el café como que, o sea, que el agua, perdón, pase por todos lados igual. Y de nuevo acá voy a campear con un solo movimiento vertical hacia abajo, nada más. ¿Ya? No es necesario sacarse la cresta en el hombro o en el codo o en la muñeca, campeando. Dejamos la taza en cero en la balanza. Siempre metan el portafiltro con harto cuidado, sin ningún golpe. Presionen bien. Y vamos a ver cómo estamos. Entonces, la primera gota de espresso salió de los 3 segundos en vez de los 4. Y llegamos a 39, 39,5 en 11 segundos. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. De nuevo, voy a estar como tratando de darle un poco de tiempo. Empezó el portafiltro acá. Le vamos a dar un poquito de tiempo a este expreso para que enfríe. Ya, enfríe un poquito. Y ya tenemos este, está listo. Tenemos este expreso. Y a este expreso, de nuevo, una de las cosas que hemos visto en otras sesiones es que cuando hacemos café con una molienda más gruesa, igual no estamos solamente cambiando de la molienda, sino que también estamos cambiando varias cosas. Estamos cambiando, por ejemplo, que el agua le va a costar menos pasar por todo el café de una manera uniforme. Eso es algo positivo, ¿cierto? Queremos que el agua al final pase por todos lados exactamente de la misma manera. Pero acá también estamos cambiando otra cosa, que en este caso es temperatura. Cuando el café, el agua, mejor dicho, pasa a través del café, como el agua se demora menos en pasar, también pierde menos energía y no pierde tanta energía calentando el portafiltro, calentando la canasta, calentando el café. Entonces, todas las extracciones al final están ocurriendo a una temperatura un poco mayor. Ahora, eso puede que no sea como tanto diferencia, puede que no sean, no sé, 5 grados de diferencia, pero quizá ese grado extra o medio grado extra igual como que alcanzan a compensar un par de cosas. Entonces, acá, por ejemplo, partimos con un expreso de 15 para 41 gramos, ¿cierto? Dosis de bebida, en 18 segundos. Acá tenemos un expreso de 15 gramos para 39,5 en 11 segundos. ¿Ya? Entonces fue harto más rápido, pero acá es muy probable que el agua como que llegó y pasó por todos lados exactamente igual y como que no hubo ningún problema.
Ya, tiene un residual mucho más agradable que el otro. No tiene ese amargor como más pesado como de cáscara naranja, pero como media como quemada. Eh, este es más como que se mantiene como naranja. No es tan marcado como que sea como un amargor como más seco de fondo. Eh, Se siente un poco más concentrado igual, pero muy, muy, muy levemente. Y eso igual como que contribuye a que la acidez se levante un poco, se hace un poco más brillante. ¿Quieres probar? No, vamos a tener la segunda opinión. Ahora sí creo que quizás moliendo un poquito más grueso, quizás volviendo un poquito a 14,5 por ejemplo, o 14,25, tengamos como un intermedio, porque acá siento que igual falta un poquito de cuerpo, falta un poquito como de textura, que en el otro sí estaba más marcado. La sensación de dulzor igual es alta, pero me pasa que tampoco es un café como que sea como tan expresivo. Tiene buen balance, está como correcto en todos lados. No es como un café como que te vuelve la cabeza, pero es más como un café que sería como agradable tener una dolva, que sería agradable como de calibrar, que no cuesta mucho que salga bien, que no cuesta mucho que salga como rico, que quizás para bailar con leche, por ejemplo, estaría bacán. Eh, y también como un espresso sería como agradable, no sería como un espresso como que cuesta como tragarse y cuesta como mantenerlo en boca. Sentí algo picante, sí. ¿Sí? Sí. Pero quizás ver la galleta de Navidad que me adelante. Puede ser. Pero es persistente. No Sí, es pesado. eso es algo que sí tiene como que el residual es como igual persistente, como que se mantiene alto, como que todavía siento el café en la boca, que igual es algo bueno porque también como que uno se acuerda que tomó café y como que no tomáis 500 cafés después porque no te acuerdas que tomaste café. Pero serviría mucho con leche por eso mismo. Sí, porque como que corta a través de la leche y como que se mantiene. Yo creo que sería un muy buen café para un flat white o un cappuccino o algo así. Podría ser un flat, pero primero lo voy a terminar de tomar. Mm, mm. Em, Tienes que hacer con tu Me inglés. gustaría probarlo con una molienda un poquito más fina. O sea, antes estábamos en 14 y ahora estamos en 14,75. Ahora volviendo a 14,25, 14,1/4, para los que son fracciones. Eh, y cortarlo un poco más corto. O sea, tirarlo, por ejemplo, 15/35, por ejemplo. Algo así como mucho más intenso, pero probablemente va a tener mucha mejor textura. Porque siento que eso es lo único que le falta a este café, en verdad. Como que, claro, podría tener como que esas notas más interesantes, tener como alguna nota como más exótica, pero creo que teniendo un poco más de textura, igual como que queda mucho más redondito y más balanceado. Algo un poco más como cremoso. Yo lo dejaría así. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, entonces, ya cambié el molino acá y vamos a tirar el último para probar si es que nos quedamos con esta receta o nos quedamos con la que acabamos de hacer. Que la que acabamos de hacer igual estaba como súper rico, estaba como agradable. Ya. Entonces, 15 gramos de café y vamos a apuntar a unos 35 gramos en taza. ¿Ya? Entonces, eso ya es un espresso mucho más corto de lo que suelo hacer. Yo comúnmente hago 15/45, 15/50 incluso. Eh, Hablando todavía de espresso, si es que hablo ya de Allongé o de Stroger, también conocido últimamente como Filtreso. Eh, Ahí ya me voy un poco en la volada y hago 15/90, 15/200 respectivamente. Pues igual ahí es bien distinto. Ahora, estuve a punto de usar otro café en esa sesión y no lo usé porque se lanza mañana. Así que atentos mañana a un lanzamiento de 3 ciclos. King Solomon viene después. Voy a buscar leche. ¿Ah? Voy a buscar leche. Bueno, ¿De dónde?
Está la barra. ¿Tienes una letra? Sí. Entonces, no. Ahora, no, yo lo que en la mayoría de los casos recomendaría es partir de una molienda más gruesa en la que uno cree que va a necesitar e ir afinando si es que uno está medio perdido como en las moliendas y todo eso. Como yo conozco igual este molino bastante y como que yo lo he usado mucho tiempo para sacar expreso, cacho más o menos como que molienda puedo partir al tiro. Pero siempre es bueno en cualquier cafetera y cualquier molino, partir de más grueso hacia más fino. Ahora, una manera de ver si es que efectivamente están extrayendo parejo es ver ver efectivamente cómo está la cama de café por debajo, ya que algo que les voy a mostrar antiguo. Ayer lo conversamos a fondo en el taller de expresión, que a propósito pueden encontrarlo en dosisdiario.cl. ¿Ya? El próximo taller de expreso me parece que es en septiembre, eh, creo que el 22 de septiembre, si no me equivoco. Después del tiki tiki ti viene el blue blue blue, eh, viene los espressoni, ¿Qué? los espressoni, espresso con Negroni. Ay, qué mal. Pero son los chilenos. ¿Quién te juega chileno? Ya. Entonces tenemos los 15 gramos ya molidos. Listo, 15 gramos. Decía lo de la canasta de expreso. Entonces, ya. Cuando uno mira cómo termina, ¿cierto? La cama de café, cuando uno termina de hacer café, ¿cierto? Cuando termina de hacer expreso, ¿cómo se ve esto? Es básicamente información que no sirve de absolutamente nada, ¿ya? Si es que acá tengo, por ejemplo, un hoyo, tengo una grieta, lo que sea, todo eso en verdad no sirve de nada porque cuando el agua está pasando a través de la pastilla, ¿cierto? Lo que está ocurriendo es que está siendo sometida a presión y el agua está encontrando el camino por donde pasar. Pero cuando la presión para, porque yo paré el grupo, paré como de reaccionar el grupo, apreté el botón, lo que sea, se generó una baja de presión, se generó un vacío. Entonces esto se infló. Y lo que está pasando acá es que cualquier grieta que está acá puede haber ocurrido en ese momento. Entonces no es un indicativo de que tan bien fluyó el agua a través del café. En cambio, la otra parte de la pastilla, ¿cierto? No por acá arriba, sino por acá abajo, es un muy buen indicador de qué tan uniforme fue el flujo o qué tan uniforme alcanzó a ser el flujo. Entonces, si yo llego y esta pastilla de café la paso a un plato, ojalá que no se quiebre, ¿ya? Acá podemos ver que igual se alcanzó a romper un poco, pero un buen indicador de qué tan bien ocurrió todo esto es qué tan uniforme es el color de todo esto. Entonces aquí, por ejemplo, se ve bastante uniforme todo el color. Eh, no hay, por ejemplo, como manchas negras o manchas muy oscuras. Y esas manchas más oscuras lo que van a ser indicativos es de ausencia de flujo, ¿ya? Cuando la base, ¿cierto?, de la cama de café, la parte de abajo, hay regiones que están más oscuras. Esas regiones son regiones donde lo que estaba disuelto, ¿cierto?, se quedó ahí atrapado y no pudo salir a la bebida. Eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, tengo una molienda muy fina, eso puede ocurrir cuando no usé suficiente agua todavía y quedan básicamente manchas negras, manchas más oscuras, ¿ya? Lo que uno quiere es que toda la parte de abajo de la cama de café esté lo más plana en color posible, ¿ya? Y que ese color sea más claro, porque eso implica que todos los solubles de café fueron empujados hacia afuera, ¿cierto? A donde está ahora la bebida, ¿ya? Entonces, eso es un mejor indicador de flujo. Si es que están de repente trabajando el límite, ¿cierto?, de qué tan fino pueden poner, recuerden hacer esa prueba, revisar cómo está la pastilla de café por debajo, porque eso es un mejor indicador de la uniformidad de flujo que cómo se ve la pastilla por arriba. ¿Ya?
Entonces, eso también lo pueden usar como un indicador de si es que están efectivamente en el punto más fino de flujo uniforme. Cuando uno está haciendo café, en cualquier método de percolación, en que el agua pasa a través del café, es súper importante que estén en el punto más fino de flujo uniforme. Ese punto más fino de flujo uniforme, en términos de molienda, es el punto en que deberían estar en la mayoría de los casos, ¿cierto?, para hacer cualquier tipo de receta, porque es el punto en que van a extraer más, pero no van a dejar de extraer uniformemente, por concepto que el agua no puede pasar por todos lados exactamente igual, ¿cierto? Quieren que el agua pase por todos lados igual, y que pase, ¿cierto? Que se restrinja ese paso lo suficiente con área de contacto, ¿cierto? Con partículas más finas para que se alcance a extraer. Entonces, ese va a ser el punto en que en verdad deberíamos estar siempre. Ajá. Ya, entonces tenemos acá de nuevo el café, tenemos la herramienta WDT de aguja, ¿cierto? Para romper grumos, para distribuir todo el café lo más parejo posible y nos debería quedar algo como eso, ¿ya? Sin como ningún tipo como de grumos visible. Un pequeño golpe hacia abajo y de nuevo tamper directo hacia abajo, ¿ya? Yo normalmente uso otra herramienta que es la herramienta que tengo acá, ¿cierto? De rotación que la hemos visto en otras sesiones. Para hacer las cosas más simples no la estoy usando porque quiero ver cómo llegar a una receta, ¿cierto? Como simplemente cambiando. Después perfectamente puedo usarla para introducir mucha más resistencia al sistema, distribuir el café de una manera mucho más compacta, pero eso probablemente me va a hacer llegar a un punto más fino de flujo uniforme un poco más grueso, y ahí ya es todo otro tema. Que tiene el portafiltro con cuidado, ¿cierto? Sin ningún golpe. Y aquí estamos apuntando a un expreso de unos 35 gramos. ¿Ya? Entonces, la primera gota a los 3 segundos, igual que en el último. Y como es un flujo relativamente rápido, voy a cortar ahora. Y fue un tiempo final de 12 segundos. ¿Ya? Quedó en 36 en taza. Y vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver. Vamos a ver, señores. ¿Ah? Ya. Entonces. Ya, tiene una crema mucho más como elástica, se ve como mucho más como que es crema, es como tiene como una capa un poquito más gruesa. De nuevo, a mí personalmente me da un poco lo mismo como se ve la crema. Eh, no es indicativo de qué tan rico va a ser el café, así que da lo mismo. Y aquí estamos de nuevo en un punto intermedio entre las dos cosas, entre las dos moléculas que usamos, pero estamos cortando el expreso aún más corto, ¿cierto? Entonces estamos beneficiándonos de que si bien tenemos un flujo más uniforme, probablemente, que en el primer expreso también tenemos una concentración mayor, ¿cierto? Que en cualquiera de los otros dos expresos. Entonces estamos básicamente aprovechando de que el agua, porque puede pasar uniformemente por todos lados, alcanza a extraer en muy poco tiempo mucho más del café, eh, pero al mismo tiempo corté antes para no bajar tanto la concentración. ¿Ya? Y es un poco como la idea. Estamos tratando de encontrar el punto más fino del fuego uniforme, pero también estamos tratando de encontrar la concentración que nos gusta más. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo podría perfectamente con este mismo expreso, si es que me aseguré de que fuera la molienda más fina que me permite mantener un flujo uniforme, perfectamente puedo tirar más agua y más agua y más agua, y lo único que va a pasar es que voy a estar diluyendo la de ella, pero ahí no va a estar llegando a la concentración que yo quiero, ¿cierto? Mm. Ya, en este expreso sí sentí, a diferencia de los otros dos, un como damasco o un durazno que me recuerda más como esas frutas amarillas que están mencionadas como en la bolsa. La naranja sigue estando ahí, pero está un poquito más como de fondo. Sí tiene como ese como fruta como cercana como al cuesco de un durazno, como esa acidez que es un poquito más brillante al principio, y la textura está mucho mejor, siento que tiene mucho más como peso en boca. Deja un como residual, como en lengua, un poquito seco, quizá en el 14.5 estaríamos como perfecto, eh,
pero me queda como conforme, me deja conforme esta concentración igual. Es No, como estamos bien hablando cortito. que este no lo siento tan persistente. Sí, no, es menos, es más como cortito el residual, pero siento como que en boca, en textura, tiene un poco más de como presencia, es más como redondo. Sí, Por sí. eso mismo también siento como una sensación de dulzor un poquito más alta que el anterior. Eh, pero sí, el persistente, como el residual del anterior está un poco más pronunciado. Eh, Ahí igual uno puede como apuntar a distintas cosas. Si, por ejemplo, queremos como ese residual, como extender un poquito más, que sea más persistente, que dure más tiempo, o que sea más intenso, perfectamente podemos como volver al expreso pasado y hacer un expreso un poquito más largo. Eh, si queremos un expreso que se exprese mejor, eh, como en el primer sorbo, este es un expreso que a mí personalmente me deja más contento. Mm. Eh, Sí creo que es un expreso también como para tomárselo rápido, quizás como un expreso simple incluso, como dividirlo en dos, para tomárselo como de una, que también es una consecuencia de hacer un expreso un poquito más corto. Piensen que cuando hacemos un expreso más corto, un expreso más concentrado, tenemos menos agua. Y porque tenemos menos agua, ¿cierto? Tenemos menos capacidad de compensar la acidez de la bebida. O se va a hacer una bebida más ácida. Pero si es que ese expreso baja de temperatura, inmediatamente se pone como casi que salado, ¿cierto? Entonces, este es un expreso que sí hay que tomárselo como, si bien no tan caliente, tampoco podemos dejarlo enfriar tanto tiempo. Mientras que algo como una longe, por ejemplo, o un expreso más largo, eh, va a incluso mejorar a una menor temperatura. Yo lo dejaría en esta receta, no haría mayores cambios. Se logra lo que estaba buscando, que fuera un poquito más de textura. Eh, pero en verdad los tres han estado como súper como ricos. No es como que sea un espresso como que si me lo encontrara en una cafetería como que diría como, oh, qué onda el espresso. Estaba como bien rico igual. Eh, yo creo que el segundo espresso estaba mejor para una bebida con leche, Y este eh, más como solo. y este más como solo, sí. Así que igual también ténganlo como en el tintero, si es que, o como bajo la manga, si es que están con un café y que quieren preparar para bebidas con leche y para espresso, como solo. Uno a veces intuitivamente piensa en que un espresso más cortito, más concentrado, va a quedar mejor con una bebida con leche, porque se va a terminar como de balancear, ¿cierto? Con esa leche. O al ser más concentrado, como que va a compensar mejor el sabor de la leche y no va a perderse tanto el sabor a café. Pero al mismo tiempo va a ser menos café. Mm, Eh, y al final la pregunta es, ¿el sabor del café se diluye más con leche o se diluye más con agua? mm, ¿Cierto? mm, Eh, entonces, yo siempre he sido de la idea un poco como de que un muy buen espresso, probablemente en la misma receta, con leche vaya a funcionar muy bien, ¿cierto? Que como ingredientes tenga o no tenga leche. Pero a veces si uno quiere como asegurarse de que el espresso sea un poquito más persistente, que tenga un poquito más de protagonismo en una bebida con leche, normalmente es una mejor alternativa hacer un espresso más largo que un espresso más corto. ¿Ya? A menos que pueda usar menos leche, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si estoy como comparando el espresso para un cappuccino y el espresso para un flat white, que va a ser una bebida un poquito más pequeña, o un cappuccino y un latte, ¿cierto? Ahí igual puedo tomar como distintas alternativas, ¿cierto? Podría perfectamente hacer un espresso un poquito más corto para un cappuccino de lo que va a ser para un latte, y podría tener un espresso un poco más largo para un latte para que como que se alcance a tener un poco más de presencia en una bebida más diluida, ¿cierto? Con leche. Eh, Piense que si, por ejemplo, tengo una bebida con una onza más de leche, o sea, tengo, no sé, dos bebidas, ¿cierto? Una con 3 onzas de leche y una con 4 onzas de leche. La diferencia de sabor como de café en esas dos bebidas va a ser mayor a la diferencia de sabor en como un americano con una onza más y una onza menos de agua. Entonces, en verdad, yo diría que la leche sí tapa mucho más el sabor del café que el agua, obviamente. Por lo tanto, yo sí recomendaría hacer el proceso un poquito más largo para bebidas con leche en general, si es que quieren más presencia del café. Es igual quizá a gente que está pensando en participar en campeonatos de barista le sirve, porque cuando estamos preparando la bebida con leche, normalmente lo que uno busca, ¿cierto?, es un balance armonioso entre el café y la leche. Eh, o eso es lo que dice como el reglamento del campeonato. ¿Ya? En fin, con eso me despido. Atentos, ¿cierto?, a las fechas de los talleres. Que lo pueden encontrar todos en la página web, dosisvidatimpo.cl. Les digo al tiro cuáles son las próximas fechas de los talleres. Este sábado recién tuve el taller de expreso.
El próximo sábado, sábado 3, perdón, 19, no tuve taller, no tengo taller, pero vuelvo con talleres, el taller de tueste, el 26 de agosto. El 2 de septiembre tengo taller de variedades y procesos. Y el 9 de septiembre tengo de nuevo un taller de texturización y lateral, para los que quieran dibujar cosillas en el café. Ujú. Eh, 16 de septiembre no tengo nada porque probablemente nadie va a estar pendiente de tomar café. Van a estar todos borrachos por ahí, tirándose a los matorrales, haciendo quizás qué cosa, jugando con trompo o lo que sea, no sé lo que hacen los jóvenes. Eh, y ya después, el 23 de septiembre, vuelvo con el taller de métodos manuales. Perdón, el 22 de septiembre vuelvo con Expreso, 23 métodos manuales, por si quieren hacer como la promo, como uno después y después el otro después. Uno después y el otro después, muy bien. Y el 30 de septiembre vuelvo con el taller de análisis sensorial, que no lo hago hace un mes y medio o algo así. Así que eso, les dejo ahí los datos, pueden revisar la página web. Atentos a tanto el Instagram de 12 de tiempo como el Instagram de King Solomon, que va a salir el lanzamiento de King Solomon pronto. Eh, Son unidades súper limitadas de todos los cafés que van a lanzar. Así que si es que no alcanzaron, mala onda, mala cueva, que lata. Espero que les vaya mejor para la próxima. Eh, Espero que les gusten igual a todos, así que eso. ¿Ya? Que les vaya muy bien. Con eso nos vamos. Saludo a los chicos de 504, a Oscar que me regaló este café. Eh, y eso. Disfruten lo que le queda de domingo. Adiós.